¿Se recuerdan ustedes que dice la palabra que Pedro y otros discípulos habían tirado la red toda la noche? Oiga, habían tirado la red toda la noche y dice que no habían agarrado nada. Mire qué terrible. Pero en la madrugada dice que llegó el Señor y les ordenó y le dijeron, no hemos agarrado nada. Les ordenó él que tiraran la red a la derecha. Estaban en la barca. Tiren la red a la derecha. Y ellos obedecieron. Al tirarla a la derecha, dice que ni podían levantar aquella red porque venía una cantidad de peces que en Juan capítulo 21, versículo 11 dice que eran 153. 153 peces, pero no eran pequeños, eran grandecitos. Dice que aún así la red soportó esa cantidad de peces. Entonces, a ellos, hermanos, les dijo, como eran pescadores, entendieron la parábola. Porque no les habló acerca de cosas que ellos no conocían, sino pues ellos eran pescadores, conocían de redes, conocían de peces, conocían de la pesca. Y les habla de esta manera el Señor y les dice que el reino de los cielos es semejante a una red, que una vez echada al agua, agarra toda clase de peces. ¿Sí? Entonces, yo solamente observo que el Señor Jesús les dice a ellos, vengan después de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Y antes de irse el Señor Jesús, después que lo crucificaron, cuando resucitó al tercer día, dice que ya resucitado él, ¿cuánto estuvo con los discípulos? Estuvo con 40 días. Se les aparecía, los visitaba en ciertos lugares, porque ellos estaban asustados por lo que había acontecido. Pero a Pedro principalmente le entrega la autoridad, el poder. Porque Él es el único que los elige, les abre el entendimiento a aquellos hombres, los prepara para la pesca. Miren. Pero antes de ir a pescar, tenían que recibir la autoridad, el poder. No se fueron de sí mismos a hacer aquel trabajo, sino que lo podemos ver nosotros en los Hechos capítulo 1, dice así, del 6 en adelante. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Una pregunta le hicieron ellos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Promesa. Y esa promesa se cumple y está escrito en Hechos capítulo 2. Él les dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿sí? Y vino el Espíritu Santo. En el capítulo 2 dice, la venida del Espíritu Santo. El versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estando todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sí? Pero él les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí se cumple. Estaban reunidos ellos y de repente se viene aquel estruendo como un viento. Y entra donde estaban ellos. Y fueron llenos, dice, del Espíritu Santo. Ahí reciben el poder, la autoridad. Y a ellos les había dicho, vengan en pos de mí porque los voy a hacer pescadores de hombres. Y aquí en el mismo capítulo 2 de los Hechos, nosotros vemos que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, Dios les repartió lenguas. En otras palabras, idiomas. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y dice que la gente se agrupó al ver lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Porque habían de muchos lugares. Dice en el 6, y esto es, y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? Partos, medos, alamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire cuántas lenguas, cuántos idiomas hablaron en ese momento. Como habían de muchos lugares, de todos esos lugares, podían entender el mensaje que el apóstol Pedro iba a dar. Entonces, pero dice que muchos se burlaron de ellos y dijeron, estos están llenos de moscas.
de estos tan ebrios, se burlaron. Y dice que oyendo el apóstol Pedro que la gente se burlaba de ellos, porque desconocía lo que estaba aconteciendo, se puso en pie el apóstol Pedro y los 11 apóstoles más. Y comenzó a predicar, oiga, ya con autoridad, porque a ellos el Señor les había dicho ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ellos les encomendó. A ellos les dijo también, y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que padeciese, oiga, que era necesario que aconteciesen todas estas cosas. Hablando del Señor, lo que le iba a acontecer al Señor. Eso está en Lucas. Cuando les habla de esta forma a ellos, antes de irse, les habla de esta manera y les dice, esto está en Lucas 44, esto está en Lucas 24, 44 en adelante, les dice él, ya había resucitado en este entonces. Él les dice, se les aparece a ellos. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, oiga, las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Oigan, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Miren, ¿a dónde estaban los discípulos? Estaban en Jerusalén. Ahí comenzó a predicar el apóstol Pedro y los demás apóstoles. La primera predicación, el primer discurso del apóstol Pedro, la primera pesca, oiga, ahí en Jerusalén comenzó a pescar el apóstol Pedro con los 11 apóstoles más. Ahí comenzó a tirar la red. Ahí comenzó a tirar la red. Y en esa pesca, ¿cuántos cayeron? ¿O cuántos agarró la red? Dice que agarró como 3,000. Mire, hermano, como 3,000 personas recibieron la red. Entonces, pero cuando él se pone en pie y les habla a todos los israelitas, a los ancianos, él les habla claramente que lo que estaba aconteciendo en ese momento se estaba cumpliendo una profecía. Y la profecía había sido dicha por medio del profeta Joel. Miren, esto fue lo que habló el profeta Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Miren, ahí se estaba cumpliendo esa profecía cuando los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Ya que se estaban burlando de ellos, aclarar lo que estaba aconteciendo. Era una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces, ¿qué aclaró el apóstol Pedro? Aclaró y habló acerca del Señor Jesús. Les habló acerca del Señor Jesús a todos ellos, porque ellos no le habían recibido.
Pues así lo dijo el apóstol Juan, que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, que era el pueblo de Israel. Entonces, por esa razón, Israel participó en la muerte del Señor Jesús, porque no le conocieron, y era necesario que el apóstol Pedro les aclarara lo que estaba aconteciendo. Y al final del capítulo 2, en el versículo 36 en adelante, todo el capítulo habla acerca de lo que les explica él, pero en el 36 en adelante les aclara más y les dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que aquella gente, cuando entendió la explicación, dice que se compungieron de corazón. Estaba Pedro tirando la red, y aquella gente eran los peces. Cuando se compungieron de corazón, le hicieron una pregunta a Pedro y a los demás apóstoles. Y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya entendimos, en otras palabras, que nosotros no le dimos muerte o participamos en la muerte del Mesías, del ungido, del que nosotros esperábamos. Ahora, ¿qué hacemos? Ellos hicieron una pregunta y el apóstol Pedro les contesta en el versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos. Les dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba tirando la red. Estaba tirando la red. Y dice que el Señor añadió a la iglesia como 3,000 personas. En el aposento dicen que había como 120. Más en ese primer atarrayazo, digamos, que el apóstol Pedro hizo en Jerusalén, cayeron como 3,000 peces. Pero ellos hicieron una pregunta: ¿qué vamos a hacer ahora? Y el apóstol Pedro le dice que arrepentidos y que se bautizaran después de arrepentirse en el nombre ¿de quién? De Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. El bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de los pecados del ser humano, pero para que vaya a las aguas tiene que arrepentirse y convertirse. Entonces le dice el apóstol Pedro: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. ¿Quién le ha llamado a aquella cantidad de gente? ¿O quién le había añadido? Dice que el Señor añadió a la iglesia como 3,000 personas. ¿Se recuerdan ustedes que cuando el Señor llega a donde Pedro, que había pescado, había tirado la red toda la noche y no le había agarrado nada, y llega el Señor y le dice: tírela a la derecha? Y entonces sacaron una cantidad de peces. Porque quien añade a la iglesia, el que llama a la iglesia para los que van a ser salvos, se llama Jesús. Él nos ha traído a nosotros aquí. Nosotros no hemos venido por sí solos o por sí mismos.
o decisiones propias. Quien hizo la obra, quien nos tiene aquí a nosotros, se llama Jesús. Y Él es el que ha hecho la obra en nosotros, porque nosotros veníamos de una forma horrible delante de Dios. Entonces, comienza a pescar el apóstol Pedro con los demás apóstoles. En el pórtico de Salomón, dice que habían como 5,000 hombres. Ya había crecido la iglesia. Ya el Señor había añadido más a la iglesia. ¿Por qué? El Señor iba respaldándolos a ellos. Cuando hizo la sanidad de aquel hombre, que nosotros lo sabemos por la palabra, que lo llegaban a poner a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna. Dice que iba Juan y Pedro para el templo a la hora de la oración, a la hora 9. Ahí estaba ese hombre y él extendió la mano esperando que Pedro y Juan le dieran una moneda, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pedro? Poder, autoridad de Dios. Estaba en él el Espíritu Santo. Entonces, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al instante dice que aquel hombre afirmó los tobillos, entró al templo saltando y glorificando a Dios. Mira, hermano, por esa sanidad que el Señor hizo en ese hombre por medio del apóstol Pedro, creyeron más. Y allí estaba en el pórtico de Salomón y menciona que había como 5,000 hombres. La iglesia primitiva iba creciendo. Pero ¿qué les dijo en ese otro discurso, en esa otra pesca? Cuando tiró la atarraya, cuando le explicó a la gente lo mismo, les habló del Señor Jesús, que quien había sanado a aquel hombre no era Pedro, porque la gente ponía la mirada en Pedro y en Juan. Ahí tenían la mirada, pero él tuvo que aclarar quién había hecho la obra. Habló también del Señor Jesús. Pero a ellos les dijo en esa reunión: así que les dijo, arrepentiros y convertidos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren cómo iba pescando Pedro, cómo iba tirando la red, porque ahora la red es explicar la palabra del Señor, enseñar y demostrarle a la gente que el Señor Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es. Miren, porque claramente le dijo el Señor a ellos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los apóstoles hablaron solamente del Señor Jesús. Los apóstoles hablaron que el bautismo solamente es en el nombre del Señor Jesús. No lo hicieron de otra forma. Hay muchos textos donde ellos dicen a la gente o mandan a la gente a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, iba creciendo la iglesia.
Él claramente le dijo el Señor a Pedro y a Andrés: vengan en pos de mí, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Mire cuántos pescó el apóstol Pedro y los demás apóstoles en esos dos discursos, en Jerusalén y en el pórtico de Salomón. Había más de 5,000, porque allí dice 5,000 hombres, y no contaban a las mujeres. Entonces, lo que vemos nosotros más adelante, que todos los que iban entrando en la red, oiga, hay algo que acontece en las redes literales. Oiga bien, si nosotros o el pescador que está en el mar, o está en un lago, o está en un estero, extiende un trasmayo, le da 1 hora o 2 horas, cuando el pescador levanta la red, no todos los peces vienen vivos. Oiga, cuando el pescador levanta la red, no todos los peces vienen vivos. Unos ya vienen muertos. Eso porque yo lo viví. Yo pesqué un tiempo en el mar, y cuando levantamos la red, el trasmayo, unos venían muertos y otros venían coleando, bien vivitos. ¿Qué acontece? Lo que hemos leído dice así, en Mateo 13, dice así: que el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo echan fuera. Todo tiene un tiempo. Los barcos le dan un tiempo a las redes en el agua. Los lancheros le dan un tiempo a las redes en el agua. Ahora el Señor también tiene un tiempo que se va terminando. Tiene un tiempo el Señor establecido que ya se está terminando. Dice que el apóstol Pablo dijo unas palabras, y lo dijo y está escrito en Tesalónica. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Tesalónica, primera carta, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor venga, ¿qué va a hacer? Va a enviar a sus ángeles con los 4, ¿sí? Y los ángeles no se van a equivocar. ¿A qué va a venir el Señor? Él viene por segunda vez. Así le dijeron los varones que se pusieron tras los apóstoles que les pidieron al Señor Jesús. Que así como el Señor había sido tomado de ellos arriba y lo recibió una nube,
así vendrán, dice. Igualmente, ¿sí? Nosotros sabemos que el Señor ha dado un tiempo y ese tiempo se está terminando. Él viene a traer a su iglesia, oiga, viene a traer a su pueblo. Entonces, pero ese tiempo se está terminando. El apóstol Pablo aclaró algo, que en ese tiempo muchos que entraron a la red, ahí murieron. Y dijo el apóstol Pablo, y nosotros que estemos con vida, porque muchos peces cuando se sacan de la red, o se saca la red, unos vienen muertos y otros vienen vivos. Pero aquí dice el apóstol, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De todos los que el Señor ha llamado, de todos los que han entrado a la red, oiga, solamente de los que ya están en el polvo, de los que ya están durmiendo, pero ¿quiénes son los que duermen? Los muertos en Cristo. Los muertos, o los que han muerto, todos los que el Señor añadió a la iglesia, y los que han muerto, poniendo por obra la palabra del Señor. Esos son los muertos en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dice, y nosotros que vivimos, y nosotros que estemos en este cuerpo todavía, seremos transformados. ¿Mira? Entonces, pero ¿quiénes de los que estemos con vida vamos a ser transformados? Los que estemos viviendo en Cristo. Porque podemos estar congregándonos todos los días, o todos los cultos, o todas las veces que nos reunimos, pero no todos podemos estar viviendo en Cristo. Y todos los que están muriendo, no todos pueden estar muriendo en Cristo. Ese es el detalle. Entonces, por esa razón, a la hora que vengan, levanten la red, ahí va a ser la elección. Los que se van y los que se quedan. ¿Sí? Entonces, porque claramente dice en la parábola, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y los echarán, dice, en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Míralo. Entonces ese tiempo se está llegando. Decía, tenemos bien claro nosotros los dos lugares. Hay dos lugares. En el momento que la persona sale del cuerpo, va al lugar donde le corresponde. Hay dos lugares, a donde está Lázaro y a donde está el rico. El rico está en un lugar de tormento. Lázaro está en un lugar de reposo. Entonces, cuando salgamos del cuerpo, el apóstol Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo a los corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho durante que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga, hermano, vamos a recibir siempre. Vamos a recibir siempre. Hay dos lugares, pero ¿a dónde queremos estar?
¿Dónde está el rico o dónde está Lázaro? Entonces, porque aquí claramente le habla a la iglesia. El apóstol Pablo habla con la iglesia, dice, porque es necesario que todos nosotros, oiga, le está hablando a la iglesia de los Corintios, donde la iglesia de los Corintios estaba pasando grandes dificultades, grandes problemas entre hermanos, había fornicaciones, había desobediencia. Entonces, en todos los tiempos, en la iglesia del Señor siempre ha habido, según se observa, hermanos y hermanas viviendo la palabra, hermanos y hermanas en desobediencia. Entonces, porque aquí claramente dice él, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir, oiga, cada uno, durante que estuvimos en el cuerpo, sea bueno, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, habla con la iglesia. Por esa razón, en aquel día, cuando el Señor les habla también de la cizaña, que los ángeles van a venir y van a manosear. ¿Sí? ¿Para qué? Para echarla al horno de fuego. Entonces, el trigo no. ¿El trigo va a dónde? Habló en parábolas el Señor, refiriéndose a la obediencia que el ser humano tenga a su bendita palabra. Entonces, tenemos, hermanos, una enseñanza del Señor, pero esto es para que nosotros reflexionemos. Si no hemos pecado de muerte, podemos ponernos a cuenta con el Señor. Podemos arreglar las deficiencias que puedan haber. Cuando digo deficiencias, que no son pecados de muerte, sino son faltas que cometemos. Así como los corintios. Los corintios habían cometido pecado de muerte, que fue la fornicación, cuando la madrastra se unió con el hijastro. Esa fue fornicación, ese es pecado de muerte. Pero también habían otras faltas, que siempre son pecados, que se estaban llevando a los tribunales. Se estaban llevando a arreglar cuenta delante de los injustos. En vez de perdonarse, en vez de soportar el agravio de uno al otro, se estaban llevando a los tribunales. Entonces nosotros sabemos la salida de todas las cosas que se nos den a nosotros. Si nos ofendemos, perdonémonos de corazón. ¿Sí? Porque nosotros, dice que, imagínate, tenemos un miembro tan chiquito que se llama lengua. Dice que con ese miembrito, dice Santiago, que ofendemos muchas veces. Entonces, meditemos nosotros. ¿Seremos un pez bueno o un pez malo? En el tiempo de la ley había peces inmundos, peces que no se le permitía a Israel comer. Los que tenían aleta y escamas se les permitía comer, eran peces limpios. Dios quiere que nosotros seamos unos peces con aleta, o seamos unos peces con escamas. No vayamos a ser un pez como el bagre, liso, no tiene escamas. No vayamos a ser un pez inmundo, porque para eso se le dijo a Israel que de esto vas a comer y de esto no. Entonces, hermanos, este consejo es para todos nosotros, para que reflexionemos, porque el día se acerca. El día, un día que pasa, un día más cerca de lo que va a acontecer. La venida del Señor está cerca. ¿Cuánto lo creemos? Está cerca. Lo único que no sabemos, el día ni la hora, ni el mes ni el año. Eso no lo sabemos. Es como la muerte. ¿Cuántos saben que mañana van a morir? Ninguno, porque si nos diéramos cuenta que ya estuviera muerto yo, y afligido. Entonces,
Pero es mejor así, mejor no saber, ¿verdad? Es mejor no saber. Pero es igual, de un momento a otro la muerte nos puede sorprender a nosotros. El Señor les dijo a sus discípulos: por tanto vosotros estén preparados, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué le pedía el Señor Jesús a sus discípulos? Que estuvieran listos. Y ellos, en el tiempo de vida, esperaron siempre al Señor. Lo esperaron, hermano, porque ellos sabían que Él venía, pero no saben ni los ángeles el día ni la hora, ni el mes ni el año, pero que el Señor viene. Eso sí no se puede detener. Él viene, y un día que pasa, ese día se acerca. Ese día se acerca. ¿Y nosotros descuidamos? No. Dios quiera que reflexionemos. El Señor Jesús les bendiga a todos.